Bienvenidos al avance del capítulo 95 de la telenovela Salomé. Julio no podía dejar de sentirse abrumado por todo lo que estaba viviendo. El estrés lo tenía al borde, sobre todo porque uno de los policías insistía en culparlo de la muerte de su compañero. Aunque Julio trataba de explicarle que él no había hecho nada, el agente no quería escuchar razones y le lanzó una amenaza directa, asegurándole que le haría pagar. Julio, sintiéndose acorralado, sabía que estaba en peligro y que necesitaba encontrar la manera de demostrar su inocencia cuanto antes. Caricia estaba destrozada, sentada en un rincón con la mirada perdida y lágrimas corriendo por sus mejillas. No dejaba de pensar en su amiga Salomé, quien, según le habían dicho, ya no estaba con vida. Para Caricia, Salomé era lo único bueno que le quedaba, su único apoyo en un mundo que sentía cada vez más frío y vacío. Entre lágrimas, murmuraba que prefería morir antes que seguir viviendo sin su amiga, sintiéndose completamente sola. Rebeca, con cierto nerviosismo, le comentó a Mauricio que sentía que ambos se estaban involucrando demasiado, como si algo en ella le dijera que debían ser más cautos. Pero Mauricio no parecía preocupado. Al contrario, se acercó a ella con una sonrisa y le dijo que no le importaba, que realmente disfrutaba cada momento que pasaban juntos. Antes de que Rebeca pudiera decir algo más, Mauricio la besó con ternura, como si quisiera borrar cualquier duda de su mente. Los hijos de Salomé no podían ocultar su angustia por la desaparición de su madre. El estrés y la incertidumbre los tenían al límite, y el ambiente en casa se volvió tenso rápidamente. Pronto comenzaron a discutir entre ellos, divididos sobre lo que pensaban de Julio. Mientras uno insistía en que era culpable de todo lo que había pasado, el otro defendía que Julio era inocente y que no tenía sentido culparlo. La pelea escaló hasta el punto en que parecían más interesados en ganar la discusión que en encontrar una solución. Lucrecia y Arturo llegaron a la cárcel para visitar a su hijo Julio. Ambos estaban decididos a hacer todo lo que estuviera en sus manos para sacarlo de allí lo antes posible. Pero Julio, con el rostro lleno de determinación, les dijo que no quería quedarse más tiempo encerrado. Estaba desesperado por salir y buscar a Salomé, convencido de que no era justo que lo culparan por algo que no había hecho. Reiteró que sabía en su interior que Salomé seguía viva y que debía encontrarla cuanto antes. Mauricio tuvo una conversación tensa con su hijo Aldo. Intentó convencerlo de que dejara de involucrarse con Irma, asegurándole que esa relación no le hacía ningún bien. Pero Aldo, con un tono desafiante, respondió que él se relacionaba con quien quería y que nadie, ni siquiera su padre, podía decirle lo contrario. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la casa, visiblemente molesto. Julián decidió visitar a Julio en la cárcel, pero las cosas no fueron como esperaba. Apenas llegó, Lucrecia lo interceptó y le pidió de mala manera que se marchara. Julio, al escuchar el altercado, intervino y le pidió a su madre que no tratara así a Julián. Julián, por su parte, le aseguró a Julio que creía en su inocencia y que estaba dispuesto a ayudarlo a salir de allí. Aunque Julio le agradeció su apoyo, le explicó que el abogado ya estaba trabajando en su caso, pero le reconfortaba saber que Julián confiaba en él. Roberto estaba completamente cegado por Irma. No podía ver más allá de su encanto y estaba dispuesto a hacer todo lo que ella pidiera sin cuestionarlo. Lo que él no sabía era que Irma le era infiel y aprovechaba su confianza para ocultar su doble vida. Antes de salir a trabajar, Roberto le dijo a Irma que estaría fuera por unas horas. Irma, con una sonrisa falsa, le dijo que también tenía cosas que hacer. Apenas salió de casa, Irma se sintió aliviada de que Roberto no sospechara nada, disfrutando de su libertad. Guillermo le dio a Julio una noticia que lo llenó de alegría. Finalmente le informó que no había pruebas suficientes para mantenerlo en la cárcel, por lo que podía salir. Julio, emocionado, buscó a Julián para compartir la noticia y le dijo que planeaba ir directamente a la sierra para seguir buscando a Salomé, pasara lo que pasara. Antes de partir, Julio fue a ver al comisario para pedirle ayuda en la búsqueda, pero lo que ignoraba era que el comisario había sido cómplice de Diego para provocar el accidente del avión. Julio no perdió tiempo y se adentró en la selva, decidido a encontrar alguna pista que lo llevara hasta Salomé. Caminaba sin descanso, impulsado por la esperanza de que aún estaba viva. En su búsqueda, se encontró con una tribu indígena que lo tomó por sorpresa. Aunque al principio sintió miedo, intentó comunicarse con ellos y, desesperado, les preguntó si habían visto a una mujer blanca que podría haber sobrevivido a un accidente aéreo. Cada segundo sin respuestas aumentaba su desesperación, pero no estaba dispuesto a rendirse. Julio fue conducido hasta el interior de la tribu indígena,
donde le informaron que había una mujer blanca refugiada entre ellos. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Julio se plantó frente a una cortina que los indígenas le señalaron. En su mente, deseaba con todas sus fuerzas que detrás de esa cortina estuviera Salomé. Cuando finalmente la abrió, allí estaba ella, muy malherida y con un aspecto que le rompió el corazón. Sin embargo, la alegría de haberla encontrado se desvaneció rápidamente cuando los indígenas le explicaron que no permitirían que se la llevara. Los miembros de la tribu afirmaron que Salomé era su princesa, alguien que habían estado esperando durante mucho tiempo. Julio trató de razonar con ellos, insistiendo en que Salomé no era ninguna princesa, sino una sobreviviente de un accidente de avión. A pesar de sus palabras, los indígenas se mantuvieron firmes, asegurándole que bajo ninguna circunstancia permitirían que Salomé abandonara la selva, dejándolo atónito y cada vez más desesperado. Julio se sentía impotente al ver el delicado estado de Salomé. Sabía que necesitaba atención médica urgente, pero los indígenas continuaban negándose a dejarla partir. Para colmo, le advirtieron que si intentaba traer a la policía, cuando regresara, Salomé ya no estaría allí. Estas palabras lo llenaron de miedo, pero también lo impulsaron a mantener la calma y buscar una solución. En un giro inesperado, una de las mujeres de la tribu decidió intervenir. Habló con el jefe para intentar convencerlo de que dejaran ir a Salomé. Aunque la situación seguía siendo tensa, Julio decidió mantenerse paciente, entendiendo que la decisión final estaba en manos del jefe de la tribu. Cada segundo que pasaba se sentía eterno, pero Julio no perdió la esperanza. Finalmente, después de una intensa negociación y de demostrar su genuina preocupación por Salomé, Julio logró convencer al jefe y a los indígenas. Con su permiso, pudo llevar a Salomé al hospital. La urgencia con la que la trasladó reflejaba su desesperación por salvarla. Mientras Salomé era atendida por los médicos, Julio no perdió tiempo y empezó a contactar a los hijos de Salomé para darles la esperada noticia. Cuando logró comunicarse con Julián, le explicó que finalmente había encontrado a Salomé. La emoción se extendió rápidamente entre la familia, quienes no dudaron en dirigirse al hospital para verla. Una vez reunidos, Julio les narró lo sucedido. Como Salomé había estado en la selva, bajo la protección de una tribu que inicialmente se negó a dejarla ir, pero que gracias a su insistencia y determinación, pudo traerla de vuelta. La familia, aunque emocionada, escuchaba con asombro mientras todos agradecían que Salomé estuviera finalmente a salvo. Mercedes estaba decidida a no quedarse callada. Llevaba días pensando en cómo confrontar a Clara, y finalmente reunió el coraje para hacerlo. Cuando la encontró, la enfrentó con una mezcla de enojo y determinación, dejando claro que no iba a quedarse cruzada de brazos. Mercedes le dijo que estaba enamorada de Julián y que no pensaba rendirse fácilmente, dejando a Clara furiosa, pero también sorprendida por la audacia de Mercedes. Mientras tanto, Julio estaba junto a la cama de hospital de Salomé, observándola con el corazón roto. Ella seguía inconsciente, luchando por su vida. Julio, tomado por la emoción, le habló con una voz llena de amor y esperanza. Le prometió que nunca se apartaría de su lado, que haría lo que fuera necesario para protegerla y estar con ella hasta el final de sus días. Aunque sus palabras eran sinceras, Salomé no respondió. Sus ojos seguían cerrados, sumida en un estado que parecía inquebrantable. En otro lugar, Rebeca y Mauricio se encontraban maquinando un plan. Habían llegado al límite y querían deshacerse de Salomé de una vez por todas. Hablaron en voz baja, detallando sus intenciones, sin darse cuenta de que alguien los estaba escuchando. Willy, escondido cerca de ellos, captó cada palabra y se dio cuenta de que tenía que actuar rápido para evitar que llevaran a cabo sus terribles planes. Por otro lado, Romina llegó corriendo a casa de Caricia con una noticia que la llenaba de emoción. Apenas pudo contener las palabras mientras le decía que Salomé estaba viva. Caricia, al escucharla, sintió que una ola de alivio y felicidad la invadía. Finalmente, su amiga había aparecido, y con lágrimas en los ojos, agradeció que Salomé estuviera viva, aunque seguía preocupada por su estado. En el hospital, Miguel entró a la habitación de su madre con el corazón en la mano. Se acercó a Salomé y, con una voz llena de ternura, le suplicó que despertara. Le dijo cuánto la amaba y lo mucho que necesitaba verla bien nuevamente. Sin embargo, al ver que no obtenía respuesta, salió de la habitación con tristeza. Apenas salió, Rebeca entró con una expresión fría y decidida. Se acercó a Salomé, decidida a terminar con todo, ignorando completamente las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.